Bueno, y comentábamos al inicio de este noticiario respecto de la decisión del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana de suspender la militancia del expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Bueno, vamos a profundizar en este tema junto al militante precisamente de la ADC e integrante del equipo estratégico del comando de Janet Jara, Víctor Maldonado, a quien le damos la bienvenida. Víctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atender este llamado de Radio Universidad de Chile. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de saludarlo y con ganas de hablar respecto de este tema que ha generado bastantes reacciones en las últimas horas. La decisión del expresidente Eduardo Frei de reunirse con el candidato de la oposición o de las oposiciones, José Antonio Kast, pareciera ser la guinda de la torta de un proceso que se viene arrastrando por lo menos desde la segunda vuelta del año 2009, aquella que pierde ante el expresidente Sebastián Piñera, y de ahí en más hemos visto a un ex mandatario que cada vez que le ha tocado realizar una intervención pública, porque ha estado medio alejado también del debate contingente, por lo menos de manera pública, ha estado en contracorriente, por así decirlo, respecto de la opinión mayoritaria de la ADC y del resto de los sectores progresistas. ¿Cómo ve lo que ocurrió finalmente en este caso y qué pasa en ese sentido con el expresidente? Bueno, yo primero hay que decir de que efectivamente ha hecho una cronología exacta de los acontecimientos. Partimos con Frei en campaña presidencial pidiendo el apoyo del Partido Comunista en su segunda oportunidad para ser presidente y diciendo que seguiría la ruta de Salvador Allende, y luego ha tenido una cierta evolución, pareciera en sentido contrario. Que una persona esté en disonancia con su directiva o con las decisiones del partido es algo que se puede entender. Que tome una decisión pública de apoyo, y todos sabemos lo que es un apoyo. En política un presidente lo sabe más que nada, las imágenes valen más que las palabras, y tiene una foto con el candidato de la ultraderecha, y eso es un apoyo bastante expreso. Eso es lo que ha tomado notificación la Democracia Cristiana, porque una cosa, todo esto tiene que ser conversado dentro, de tal manera que no hay otra alternativa en un partido disciplinado que pasar esto al Tribunal de Disciplina. Es lo que ha hecho la directiva. Víctor, buenos días. ¿Y qué pasa en la Democracia Cristiana que pasan estas cosas? Y lo pregunto porque en algún momento también hubo muchas diferencias y también hubo un sector que decía no podemos apoyar a Janet Jara por lo que significa apoyar al Partido Comunista. Hasta el día de hoy también hay quienes no se explican, lo voy a decir de esa forma para que se entienda claramente, no se explican por qué la Democracia Cristiana está detrás de Janet Jara siendo militante del Partido Comunista. Y se ve una cierta disidencia importante en el partido, representada en este caso, por ejemplo, por el expresidente Frei, que está incómoda con el apoyo a la Democracia Cristiana a Janet Jara. ¿Cómo lo ve? Un partido siempre puede tener diferencias de opinión, y si está en el centro del espectro político, con mayor razón. El tema está en que cuando toma decisiones después de un diálogo interno y se vota democráticamente por la línea oficial, entonces, como ocurre siempre, los que estaban a favor o los que están en contra siguen la línea que en conjunto se define. No hay problema tener diferencias de opinión. Lo importante es no tratar de sobreponerse por sobre la mayoría y tomar un camino que es propio. O sea, los caminos no son individuales en un partido, y yo creo que lo que nosotros estamos haciendo como Democracia Cristiana es mantener el domicilio político en el lugar donde hemos estado durante todo el último tiempo, y que es característico de la Democracia Cristiana, en la centroizquierda. La centroizquierda está unida en 9 partidos, uno de los cuales es el PC, otro es la Democracia Cristiana, y hay otros más, todos somos socios, y lo que hacemos es confluir, porque nos parece que la otra alternativa que está al frente precisamente. Una de las frases más típicas que un demócrata cristiano cuando entra al partido le repiten siempre es: cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Y esa es la frase de Radomiro Tomic con la que uno entra. Este es un partido que siempre ha tenido como 2 barandas, pero cuando uno se le quita la baranda del lado derecho, se cae regularmente.
Ujú. Ahora, Víctor, mencionaba en la primera pregunta respecto de este periodo en el cual el expresidente Eduardo Frei se mantuvo alejado del debate político contingente cada vez que había alguna señal o se requería de alguna señal, por ejemplo, de los expresidentes de la República, costaba mucho que Eduardo Frei se pronunciara. Y en parte eso se explica porque él optó por un camino, luego de esa segunda vuelta que pierde ante Sebastián Piñera, de mantenerse activo en el ámbito privado, a apuntar a sus diferentes negocios que son absolutamente legítimos, y que precisamente muchos de ellos se desarrollan en el Asia-Pacífico, zona del mundo en el cual en su momento fue embajador plenipotenciario, de hecho, de nuestro país en un periodo. Y da la sensación de que hoy en día las motivaciones que están detrás de la figura de Eduardo Frei Ruiz-Tagle son precisamente esas, más intereses privados que a lo mejor los colectivos que podría representar un partido político, lo cual puede ser cuestionable en el sentido de que al ser un expresidente, en cierta forma sigue siendo un representante del Estado chileno. ¿Cómo ve esa situación? Porque a la hora de tratar de explicar, ¿no?, lo que hay detrás de esta foto entre Eduardo Frei y José Antonio Kast, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es precisamente eso, el rol de empresario, ¿no?, que ha ejercido Eduardo Frei más activamente en los últimos 15 años, por lo menos. Es que hay una faceta que se olvida, que es la siguiente. Durante todo este tiempo no solamente Frei ha tomado un papel como particular, ha sido un representante de Chile en el Asia-Pacífico oficial de más de un gobierno, constantemente. De tal manera que cuando Eduardo Frei llega a China, el trato que se le da hoy, porque está en China, es el que se le entrega a un mandatario. Esa es la ceremonia que se hace en China cuando llega Frei. Es un representante nuestro durante mucho tiempo, constante. Entonces, ha sido un puente con la principal potencia comunista del mundo, que es China. Pero entonces, ¿cuándo son buenos los comunistas? El problema del PC no es chileno, no es que sean comunistas, es que no son chinos. Entonces, los puentes sirven siempre entre dos orillas. Y un presidente, particularmente un demócrata cristiano, lo que uno espera es que sea también en el país y fuera del país un puente. Hay que pensar, por ejemplo, que cuando la democracia cristiana nace, la principal potencia del mundo, habían dos, y la segunda era la Unión Soviética. La Unión Soviética hoy es el pasado de Rusia. Pero cuando nosotros partimos a la vida política, para el PC era el futuro de la humanidad. El mundo ha cambiado. Ninguna persona, ningún partido ha dejado de cambiar. Estamos después de la Guerra Fría, no en la Guerra Fría, ni tratando de volver. Entonces, el que se busca como el que sirve de puente entre mundos, entre continentes, ¿por qué no lo va a hacer al interior del país? Si uno hace un gesto de escuchar a un candidato presidencial y es puente, lo menos que hace es hablar con los dos, porque los dos son legítimos representantes y aspirantes a dirigir al país. Entonces nos parece, esta tendencia tiene que ser o equilibrada o no la podemos entender. Y es importante entender lo que hace un expresidente que llegó al poder con el apoyo de todos los que critican o los que no lo critican. ¿Y qué gesto esperaría ahora del expresidente, pensando en que, bueno, está en el momento en el que puede presentar sus descargos al tribunal del partido por la suspensión de su militancia? Pero ¿qué gesto sería el adecuado, voy a hacer comillas adecuado, siendo un militante de la democracia cristiana y además siendo un expresidente? ¿Qué debería hacer? No, lo primero es qué tiene que hacer la democracia cristiana. La democracia cristiana está comprometida con la campaña de Janet Jara. Y lo que tiene que hacer prioritariamente es no salirse del foco de atención, que es de los próximos días, es terminar la campaña de segunda vuelta activamente participando de la campaña. Esta campaña tiene como foco los ciudadanos, definen los que están más lejos de la política, hay que entrar a hablar en el vocabulario, las preocupaciones y el sentir de estas personas que definen la elección, que son la mitad del electorado, y luego todo lo demás, incluido
los problemas internos y políticos, incluido la relación con su expresidente. Entonces, yo creo que la democracia cristiana primero tiene que hacerlo todo, pero tiene que hacerlo en orden. Y de aquí a 2 semanas más, el fin de semana en que se define la elección presidencial, estamos focalizados. Luego, por lo tanto, el procedimiento del Tribunal de Disciplina es un proceso que tiene un cierto ritual y una cierta distancia. Y nos permite atender lo principal y seguir después con los temas que nos quedan. ¿Qué esperamos del expresidente? Que dialogue hacia adentro de la democracia cristiana con más regularidad que lo hace con aquellos que son otras personas de otros partidos. Mientras más ultra es una persona, más alejada está del sentir de la democracia cristiana. Y es muy impactante para nosotros ver a un expresidente cuyo padre fue asesinado por la dictadura, acompañado y encontrando coincidencias con quienes nunca han renunciado a ser los herederos políticos de Pinochet y que incluso tienen que ocultarlo y no decirlo para poder seguir concursando. Esto no lo entendemos, pero como siempre ha de primar el diálogo y lo primero es escuchar, mirarse a la cara y conversar qué pasó. Estamos conversando con el dirigente de la democracia cristiana, histórico, militante de la ADC, Víctor Maldonado, integrante del equipo estratégico del comando de Janet Jara, a propósito de este apoyo no explícito, pero ya sabemos lo que significa esa imagen, ¿no? Esa foto del exmandatario junto a José Antonio Kast, esta reunión donde ambos señalaron que acordaron o encontraron bastantes puntos y visiones en común. Víctor, hay quienes sostienen que, analistas, etcétera, que este hecho, ¿no?, particular que involucra al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle es un síntoma de un problema mucho más profundo que afecta a la democracia cristiana y que está ligado a una suerte de pérdida o extravío de un norte ideológico, por decirlo de alguna forma, que ha transformado a la DC en una colectividad o en un conjunto que, más que un partido político en sí, es una suma de diferentes sensibilidades que finalmente no encuentran una dirección, ¿no?, hacia dónde apuntar. ¿Qué podría decir respecto de esa visión? Yo diría que si hay un problema que tiene la democracia cristiana, es que si uno la ve en las últimas décadas, particularmente en la transición de dictadura a democracia, lo que fue característico de la DC, defensa de la democracia, de los derechos humanos, búsqueda de acuerdos, tratamiento conjunto de la justicia social con la libertad, está siendo un patrimonio general del país. Es muy difícil encontrar gente que nos defienda en estas cosas. Entonces, somos uno más repitiendo el discurso propiamente que nos caracterizó en un momento y a veces aisladamente. La descripción que hiciste, por ejemplo, a quien más se le aplica en el país hoy día es a la centro-derecha. No a ningún otro sector más que a la centro-derecha. Ellos eran los que tenían que contener a la derecha dura, pinochetista, autoritaria, que fueron la contraparte dialogante con los gobiernos de la centroizquierda en su oportunidad, que acaban de llegar a acuerdo con el gobierno de Boric para la reforma previsional, por ejemplo, y fueron protagonistas de la agenda de seguridad más amplia que hemos aprobado en conjunto, centro-derecha con centro-izquierda, en oposición a republicanos, y ahora se encuentran sometidos a un liderazgo que los ha criticado permanentemente, sin saber si deben continuar como coalición, dialogando con un candidato que les gana, sino que además intentando renunciar a su propia identidad. Eso es un problema. Que uno renuncie a su razón de ser, a su línea política, y ya no sepa qué es lo que es, si puede sobrevivir o cómo seguirá. La democracia cristiana, con sus principios y sus valores, tiene un programa, lo defiende, y hemos llegado al mismo programa con Janet Jara y los demás partidos. Ese es un norte que no debemos abandonar. Uno debe ser de un partido porque sus principios, sus valores, su historia lo matriculan en un lugar, y tiene que saber cuáles son los socios para construir mayoría. Nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos cuáles son nuestros socios y quiénes tenemos al frente. Y queremos que ningún militante, por destacado que sea, cruce la línea, porque este país tiene dos grandes alternativas: el diálogo y el progresismo por un lado y la derecha por otro, que ojalá nunca pierda su variante liberal,
que es la democrática. No tan solamente porque por un periodo, en un momento, los otros le ganan electoralmente. Uno no negocia principios ni los cede porque en una elección gane o pierda. Esos son los oportunistas, pero no son los partidos tradicionales chilenos, digamos. Víctor, nos quedan unos minutitos, pero no me quería quedar sin preguntarle por lo que dicen las encuestas, pero más allá de lo que dicen las encuestas, el sentir, ¿no? José Antonio Kast tiene más posibilidades de ganar, y voy a hacer comillas, ahí usted me dirá qué piensa, justamente por la sumatoria de los votos de Beli Matei, los votos de Kaiser, por ejemplo, si pensamos quizás en algunos de los de Parisi. ¿Qué piensa de los últimos días de campaña y la posibilidad de que Janet Jara se imponga finalmente en la segunda vuelta? Bueno, primero hay que decir, Janet Jara es una candidata muy buena, con una capacidad de sobreponerse a las situaciones más difíciles que ha probado en su vida personal y también en su vida política. O sea, creo que tenemos una buena candidata, tenemos un buen programa y tenemos un país cambiado. ¿En qué consiste el país cambiado? En que los ciudadanos que no se dedican a la política son los que deciden las elecciones. La mitad del país tiene que cambiar su votación y definir en segunda vuelta. Y por primera vez, no es Parisi el que decide por dónde van los votos que en primera vuelta lo favorecieron. No son votos de Parisi, son de personas que optaron en primera vuelta por Parisi, porque además, y por muchos casos, en primera vuelta se vota por el sentimiento más fuerte que te despierta la situación del país. Si estás enojado o tienes susto, vota por alguna persona. En segunda vuelta, los que definen tienen que volver a plantearse ahora entre dos alternativas. Entonces, nosotros, todos los partidos de centro izquierda, todos los partidos del país tienen que entender que están ante un nuevo elector, que no está matriculado ni es llevado de la manito por nadie, que toma sus propias decisiones y a veces a última hora. Entonces, la humildad y el camino del diálogo directo con el elector, sin mediaciones, sin prejuicios, es lo primero que hay que hacer. Entonces, si nosotros nos queremos renovar en política y queremos renovar la política, lo primero es la humildad y empezar a hablar hacia afuera de la caja de quienes se dedican todo el día a una actividad que le es cada vez más extraña a quien en esta elección define quién es presidente o presidenta. Abramos la mente, porque si no, no llegaremos nunca a un chileno común y corriente que tiene angustia, que tiene temores, que tiene anhelos y que puede pensar que a lo mejor un camino de un Chile plural, abierto, donde las opiniones de los chilenos valen porque valen los chilenos y se les respeta, es mejor que el camino de alguien que silencia lo que opina para poder llegar a la moneda. El que llega a la moneda, imagínense un político que no da buenas noticias. ¿Quién en el mundo es así? Si alguien se calla lo que opina, es porque no son buenas noticias para los mismos que lo pueden votar. Víctor Maldonado, militante de la Democracia Cristiana, integrante del equipo estratégico del comando de Janet Jara, queremos agradecerle mucho el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos pronto, que esté muy bien. Igualmente, un agrado. Un gusto, Víctor, buen día. Adiós. 8:31, hacemos una pausa rápidamente porque tenemos que dar pase al panel de conversación que va a estar muy pero muy interesante junto a Montserrat Rolano, que va a estar ahí moderando la conversación entre nuestros invitados. Nosotros nos reencontramos mañana viernes ya, Connie. Nos reencontramos mañana, que tengan muy buen día.